Hola, bienvenidos al comentario semanal de divisas aquí en forexperiences.com. Vamos a ver lo que nos ha deparado esta semana en el mercado, semana de inicio de mes, por lo tanto semana marcada por las noticias macro. Principalmente, pues bueno, esta semana hemos detectado o ha quedado evidente una debilidad en el mercado de trabajo de Estados Unidos. Ha habido una fuerte sacudida en este mercado laboral. Las datos de las non-farm payrolls en USA pues no han sido muy favorables y por lo tanto pues esto causó una fuerte decepción en el mercado en la última jornada de la sesión semanal, aunque como veremos pues no tuvo al final un efecto mucho más allá de la volatilidad temporal en el momento de la salida de la noticia. Vamos a ver un poco el mercado que esta semana se ha mantenido en los rangos de semanas anteriores. En el caso del euro dólar lo vemos estrechando el cerco, está dibujando una figura en la cual pues se va estrechando este rango por el cual va oscilando. Se inició tranquila la semana y bueno, el único momento a destacar pues fue el momento de las NFP, que como decimos al final la cotización acabó cerrando al mismo nivel en el que estaba, pero como es habitual pues tuvo esa distorsión, ese momento de alta volatilidad a la alza que caracteriza normalmente a estas situaciones. Respecto a la libra dólar, tenemos una semana en tablas, una semana bastante lateral. Eh, Parece que el soporte de la zona de 1,52 pues es resistente y ha conseguido resistir este desarrollo de la operativa en zona de mínimos. Y ahora la pregunta es si va a ser capaz desde este punto de construir y recuperar terreno, ¿no? A corto plazo parece que sí que muestra una cierta recuperación, pero veremos si esto pues, se prolonga un poco en el tiempo. Respecto al dólar yen, lo vemos apoyándose en la directriz alcista del movimiento de largo plazo. Esta directriz pues es la media exponencial de 50 periodos y esta semana pues lo tenemos marcando mínimos por debajo de los 119 yenes. En este corto plazo, como también nos tiene acostumbrados, el par pues nos está mostrando una clara disposición a una figura de rango. El oro lo tenemos confirmando este nivel de soporte de los $1.100, una semana de reacción en la que hemos validado esta zona y bueno, solo destacar las NFP que impulsaron hacia arriba al par en un contexto pues plenamente bajista, en el cual lo tenemos luchando por mantener soportes. Y acabaremos con el dólar australiano, en el que sigue la presión a la baja. Detectamos cierta reacción. Parece que el mínimo cercano al 0,69 pues estaría aguantando, pero bueno, viendo el contexto general y más a largo plazo parece más un receso en la caída que un cambio de tendencia. Y vamos a acabar un poco con el activo de la semana, que en esta ocasión pues va a ser el index dólar, el US dólar. Le hemos puesto porque creo que muestra un poco claramente la evolución del mercado en estas últimas semanas, ¿no? Hemos pasado de tener la seguridad de que la Fed subiría tipos y por tanto veríamos un debilitamiento del dólar a una cierta recuperación de la moneda norteamericana que se ve reflejada en el resto de activos y por extensión pues en el índice dólar. Vamos a analizar un poco pues su desarrollo en este corto plazo y veremos qué nos puede deparar en el futuro inmediato, teniendo en cuenta pues que ya lo tenemos en niveles superiores a los que estaba al inicio del verano. Bueno, si os parece vamos a empezar como siempre por el euro dólar, ¿vale? Vemos aquí gráfico de cuarto de hora de esta sesión semanal y podemos apreciar pues bueno que tenemos una lateralidad bastante evidente, mínimos en zonas de 1,1127 aproximadamente, y a destacar pues bueno este spike potente en el momento de la publicación de las non-farm payrolls, que coincide con la máxima aportación de volumen tanto absoluto como relativo de toda la semana. Aún así pues podemos ver cómo la reacción del mercado posteriormente deja al par en la zona en la que estaba justo antes de la publicación de la noticia. Vemos cómo pues bueno, la alta concentración de medias también nos hace indicar que estamos en una zona claramente de rango y a la espera de que se produzca una rotura en una u otra dirección. Vamos a seguir con el corto plazo de la libra dólar.
en el cual pues podemos apreciar un poco una estructura bastante parecida a lo que hemos visto con el euro dólar, mínimos en niveles de 1,51 aproximadamente, y un suave rebote, este rebote apoyado más en el tiempo y quizás con más decisión al alza, y un spike con un gap en el momento de la publicación de las non-farm payrolls, lo que nos hace ir a visitar de nuevo la exponencial de 800 periodos, y que podría estar indicando toda esta configuración pues una figura fuerte de rebote aquí que podríamos ver quizás en la próxima semana y que nos alejaría de los mínimos mensuales que hemos comentado anteriormente. Respecto al volumen relativo, también importante destacar el más importante de la semana en las non-farm payrolls, cosa que más o menos entra dentro de la lógica, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta. Vamos a ver posteriormente el dólar yen. En el caso del dólar yen, lateralidad, un par muy aburrido como siempre nos tiene acostumbrados cuando entra en estas dinámicas, y por lo tanto lo único que va a destacar pues de nuevo las non-farm payrolls, que producen una caída importante hasta visitar niveles de 118,60 aproximadamente, aunque se produce una recuperación inmediata, es algo totalmente puntual. Vemos otra vez pues bueno, la acumulación de volumen tanto relativo como absoluto, pero bueno, nos deja el par en la misma zona perdón, en la misma zona que antes de la publicación de la noticia. Y en el caso del dólar australiano, pues vemos un poco una reacción parecida, mínimo niveles de 0,6933, a partir de aquí iniciamos una reacción, y bueno, aquí a diferencia de los otros pares, el impacto de las non-farm payrolls es más suavizado, y se produce después de una interesante rotura en esta zona, ¿vale? Y un apoyo posterior en la medida exponencial de 800 periodos, que nos hace pues sugerir quizás que se está generando una estructura aquí que podría favorecer también un cierto rebote. Vamos a ver un poco ahora mismo el largo plazo. Vamos a ver, si me permitís, primero vamos a ver también el oro. El oro en este corto plazo, pues bueno, lo tenemos distribuyendo esta zona en niveles de 1100. 1100 es la piedra de toque, el nivel a considerar. Se produce un desplazamiento y un alejamiento de esta zona con las NFP, pero seguimos viendo este desarrollo lateral que nos permite pues bueno, ver al par trabajar en la zona de entre 1100 y 1150 dólares aproximadamente. Vamos a ver el largo plazo de los pares. Vemos aquí pues como el euro dólar nos está dibujando una figura, pues bueno, una figura bastante interesante que podemos ver aquí, ¿no? Una figura de cuña que veremos qué resolución puede tener. Al final esta figura va a tener que bueno, pues salir por un lado o por otro. Esta semana aquí nos dejó una importante zona de resistencia en la parte superior, veremos a ver qué desarrollo tiene, pero está claro que el par está entrando en una zona de indefinición que, aun como ya habíamos dicho en anteriores ocasiones, pero esta vez ya con menor, digamos, con menor intensidad, ¿no? El mercado se mueve con menor intensidad y se va estrechando el rango actualmente pues en zonas de 1.12 y 1.14, son 200 puntos de rango, es un rango bastante estrecho, teniendo en cuenta que normalmente el rango diario son de unos 120 pips y estamos hablando de un rango semanal de unos 200. Vamos a ver el largo plazo de la libra dólar con un par que tiene este punto de contacto, este punto de referencia en niveles de 1.5170 a 1.52, es un mínimo prácticamente semestral. Y después de la importante caída de la semana anterior parece que hemos aguantado el golpe y por lo tanto pues el par ha estabilizado en esta zona. Veremos si es capaz pues un poco de remontar, ir a buscar niveles de 1.5430 aproximadamente. Vamos a ver en el caso del dólar yen lo que hablábamos, ¿no? Estructuras laterales bastante prolongadas en el tiempo, parece que volvemos a repetir esta estructura. El dólar yen se está moviendo a niveles de 120 yenes, que es el nivel más habitual durante este 2015, por lo tanto difícil pronóstico en este momento. Zona superior niveles de 123.82 y máximos de 125, niveles inferiores atención a la rotura y pérdida del 118,40. Este nivel sería para nosotros el nivel sobre todo a considerar para evitar futuras
caídas, futuros descensos que vemos en ese sentido poco probables. Hablando del oro, nivel de 1100 es el nivel que hemos hablado, 1170 era el nivel anterior, un nivel que durante largo tiempo pues se había resistido y había aguantado el par en zonas superiores, pero después de esta perforación y confirmación parece que este nivel se ha desactivado y tenemos ahora este nivel de 1100, que es el último obstáculo antes de la barrera psicológica de los $1000. En este momento, si perdiera esta zona, pues veríamos seguramente una abrupta caída. Bueno, pues esto es todo respecto al mercado. Vamos a ver el activo de la semana, que en este caso pues es el index dólar. Para eso vamos a utilizar nuestra herramienta de dibujo. Vamos a ver que tenemos aquí el index dólar en su gráfico diario. ¿Vale? Este es el gráfico diario del index dólar. ¿Por qué hemos escogido el index dólar? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Tenemos aquí esta zona de máximos, ¿vale? Que pues bueno, es una zona de máximos de 2015. Y tenemos aquí esta zona de techo que está mostrando una resistencia importante, ¿vale? Ha estado ya testeada sobre todo en 2 ocasiones en el largo plazo, pero eso, sobre todo vemos que a pesar de tener todo el mundo claro que en un futuro no muy lejano pueden haber subida de tipos, vemos como pues bueno, pues el índice dólar está mostrando una fortaleza, ¿no? Y está mostrando una intención de romper esta zona de aquí. Bueno, pues esto nos hace sospechar, es decir, vemos aquí como tenemos volumen relativo en el momento en que el índice dólar efectúa un descenso, o sea que parece que está entrando papel en estos momentos, aunque hay que destacar que pues bueno, pues ¿no? Este volumen relativo ha disminuido ostensiblemente, por lo tanto mientras no veamos aquí un aumento de este volumen difícilmente veremos una rotura aquí. Si se produce esta rotura, está claro que el nivel pues a considerar pues es esta zona de aquí, ¿no? Que son aproximadamente 12.250, ¿no? Este 12.250 pues sería el nivel a batir en este caso del index dólar. ¿Esto que está indicando? Pues está indicando una cierta ralentización del mercado en los cambios en que todo pues el mismo mercado está esperando, ¿no? El mercado está esperando cambios, está esperando un cambio de momento respecto a la evolución sobre todo del dólar, y parece que esto pues se está ralentizando ostensiblemente. Por lo tanto, hasta que no veamos este cambio y no se confirme este cambio, que todo el mundo sabe que tarde o temprano se va a producir, pues veremos estas zonas, estos momentos de indecisión. Bueno, y para acabar, solo comentaros una de las investigaciones que estoy llevando a cabo. Durante estos días del BCN Trading Point hemos dado una charla que titulamos pues una charla sobre desarrollo de ideas para sistemas avanzados, y en esa charla hablamos de una herramienta muy útil que es el COT, ¿no? El Commitment of Traders. Ya sabéis que nosotros hemos comentado en diferentes ocasiones cómo funciona esta herramienta y es una herramienta que utilizamos, ¿no? Pero bueno, hemos llevado nuestra investigación un poco más allá, y para los que estuvisteis en la charla y seguiste la charla y seguís más o menos mis comentarios sobre el COT, pues sabéis que yo no utilizo el COT de una forma digamos convencional entre comillas, no analizo el COT en función del activo que estoy trabajando y viendo cómo trabajan los diferentes actores del mercado, sino que prefiero analizarlo desde el punto de vista del tipo de operador. Es decir, yo cojo el COT de los dealers, por ejemplo, de los grandes operadores, y veo cómo se están posicionando respecto al general del mercado, ¿no? Entonces esto pues me hizo surgir una pregunta, y es que si realmente este sistema era válido para todos los activos, ¿no? Es un poco el inconveniente que tienes al trabajar desde el punto de vista del operador. Pues para ello hemos hecho un pequeño estudio que vamos a publicar, un estudio de correlaciones entre la evolución de esos saldos de COT, de esos saldos de operaciones cortas y largas, respecto a la evolución del activo al que hace referencia, y hemos encontrado resultados bastante interesantes que nos confirman una cosa, ¿no? Lo que nos llegan a confirmar es que no en
todos los activos debemos actuar y debemos analizar los mismos gráficos de COT. ¿Vale? Este es un gráfico, digamos, de dispersión, de estrella, de la correlación del COT respecto a su activo, y podemos ver pues que en ciertos casos es aconsejable trabajar con el leverage money porque nos da un índice bastante alto de fiabilidad, ¿vale? Y en otros casos pues es mejor incluso trabajar con el minorista o con los asset managers, ¿vale? Es decir, aquí, bueno, parece que tenemos aquí también casos de minorista. Esto, perdonad, pero creo que es, vale, el dólar australiano. Tenemos casos de, pues bueno, de minorista o casos de dealers, por lo tanto, cuidado con esto, porque parece que, bueno, pues no existe una regla fija, pero si queremos ver los activos que tienen una correlación positiva con su COT, deberíamos trabajar en función del activo con diferentes gráficos, y también podríamos hacerlo al revés con los que tienen una correlación negativa, que son los que estarían aquí muy cerca del cero en el centro. En este caso sí que podríamos trabajar con los dealers. Siempre hemos dicho que los dealers tienen una posición natural corta respecto al activo, por lo tanto siempre van a la contra, porque lo que están haciendo es efectuar coberturas, ¿vale? Y esto nos confirmaría un poco esta teoría y nos daría otra visión, y es que si queremos actuar con activos con correlación positiva, deberíamos buscar en cada caso cuál es el gráfico ideal, el gráfico que nos conviene trabajar. Bueno, pues os invito a que veáis el artículo cuando esté publicado, porque creo que va a ser interesante, y ya sin nada más nos despedimos hasta el próximo análisis. Un saludo.